Hay muchos que no entienden que creciendo como viene creciendo el Perú haya tanta conflictividad social, que las quejas, las protestas desde el interior del país especialmente crezcan en vez de disminuir. ¿A qué se lo debemos y qué debe hacer el próximo gobierno para evitar estos conflictos, para que ganando armonía el desarrollo del país sea para todos? Vamos a conversar con Rolando Ruque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Doctor Luque, ¿los conflictos sociales en el Perú son realmente un problema en crecimiento o en decrecimiento? Yo creo que es un problema sumamente complejo que puede crecer en determinados momentos y en otros decrecer. Por ejemplo, en los últimos meses lo que experimentamos en el Perú es un descenso del número de conflictos nuevos. Han habido momentos en los que mensualmente hemos registrado entre 8 y 15 conflictos nuevos. Ahora estamos en 5, 6. Se me ocurre que es la coyuntura electoral, perdóneme. Es probable que sea la coyuntura electoral respecto de los conflictos nuevos, pero los que ya venían desde atrás han experimentado algunos episodios de violencia. Por ejemplo, el caso de Tía María. Mañana probablemente la Federación de Mineros Artesanales inicie también una paralización a nivel nacional, especialmente en aquellos departamentos donde hay este tipo de actividad, Madre de Dios, el norte de Arequipa, particularmente Carabalí y Chala en concreto, donde ya hubo el año pasado enfrentamientos. Pero usted preguntaba algo muy importante: ¿qué pasa en un país en crecimiento? ¿Por qué es que se presenta esta conflictividad? Quizá la frase que resuma la explicación sobre la circunstancia actual es que vivimos una especie de crisis de crecimiento, ¿no es cierto? El país tiene cifras espectaculares, mes a mes se da a conocer 8 o 10% de crecimiento, pero todavía hay una limitada inclusión o un limitado beneficio de las posibilidades del crecimiento, ¿no? Entonces esto es percibido especialmente en zonas justamente donde se desarrollan las actividades extractivas, ¿no? Es decir, no se trata de grupos de agitadores que sin ninguna razón impulsan a la ciudadanía a tomar acciones de rebeldía, sino más bien no se sienten incluidos, no están sintiendo que el bienestar del crecimiento del país les está llegando. Efectivamente, ¿no? Yo creo que esa idea de definir el conflicto social como conspiración política, como chantaje económico, o reducirlo únicamente a disturbios, lo cual lleva a la Policía Nacional a intervenir en una operación de restablecimiento del orden público, esa es una manera reduccionista de entender la conflictividad. La conflictividad es un fenómeno complejo que tiene un conjunto de causas, un conjunto de actores. Hay elementos de orden político, económico, cultural, histórico, social, etc. Usted, por ejemplo, mencionaba por qué se moviliza esta gente que no se siente incluida en los beneficios. Evidentemente, la tecnología de las comunicaciones ahora permite tener mayor acceso a la información. En el Perú deben haber más de 140.000 cabinas de Internet. Y todos los días la gente busca información y sabe que el Perú está creciendo entre 8 y 10%, y sabe que las actividades mineras que se van a desarrollar en determinadas zonas podrían afectar su medio de vida, el agua, la tierra, y entonces se moviliza, se organiza preocupados por esa situación de riesgo. Entonces protestan y tienen además una expectativa económica, ¿verdad? Eso es perfectamente natural, perfectamente natural. Claro. Si uno ve que el vecino crece y su nivel de vida empieza a mejorar y el mío se queda estancado, tengo derecho a preguntarme qué está pasando en el país, que no se distribuyen las oportunidades y la riqueza adecuadamente, ¿no? Claro, máximo si los recursos que están saliendo son recursos no renovables. Se van a ir, de modo que algo tienen que dejarle a las poblaciones. Sí. Es una lógica muy clara y natural. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace el gobierno para que se entienda así y sobre todo para que efectivamente sientan que el beneficio también les está llegando? Mire, hace 6 años lo que había era una negación de la existencia de los conflictos, hasta que ocurrió una cosa sumamente dramática, como fue la muerte del alcalde Cirilo Robles Cayomamani en Ilave, ¿no? Que además fue una muerte filmada, un documento que fue visto por todos, ¿no es cierto? Él fue detenido y prácticamente masacrado por la propia población hasta que le dieron muerte en la propia plaza de Ilave.
A partir de ahí la Defensoría dijo, ¿cuántos ILABES habrán en el Perú? Y como tenemos 38 oficinas, empezamos a investigar, a indagar sobre probables casos semejantes al ILABE, y nos encontramos con una variedad de causas de conflictos que nos llevó a publicar el primer reporte de conflictos sociales. Y no hemos parado, estamos en el reporte 84. Pero podemos decir que mayoritariamente están ligados a los problemas ambientales con industrias extractivas, sí, ¿verdad? Más del 50% son conflictos socioambientales que tienen que ver con minería, con hidrocarburos, con energía, con residuos sólidos. ¿Y diría usted que le estamos dando una solución? ¿Estamos caminando hacia el consenso? Se ha aprendido de aquel episodio dramático de hace 6 años a la fecha. Hemos avanzado. El Estado ha logrado, en algunos casos, constituir oficinas con equipos de especialistas. En algunos gobiernos regionales también existen unidades de conflictos sociales, en algunos ministerios también. Hay un conocimiento mayor de cómo abordar la conflictividad social. ¿No es cuestión también de disposiciones que se sintieron lesivas en su momento? Por ejemplo, el conflicto de Bagua, la razón de que está es precisamente disposiciones que ellos sienten que son lesivas. Sí, efectivamente. El perro del hortelano, ¿no? Esta política o esta doctrina escrita por el presidente no ayudó a elevar el conflicto. Bueno, yo, como trabajo en la Defensoría del Pueblo, prefiero no deslizarme hacia la política y hacer un juicio de ese tipo, pero lo que sí puedo decirle es que han habido normas jurídicas que han sido percibidas por la población como que afectan sus intereses. ¿Erróneamente? No sabremos cuáles han sido las intenciones reales. Yo por lo menos me es difícil moverme en el mundo de las intenciones, pero objetivamente sí se puede establecer si esa norma es constitucional o es inconstitucional, y la Defensoría en su momento planteó las demandas de inconstitucionalidad correspondientes, ¿no? Así es. Y logró que algunas de estas normas fueran derogadas. Así es, ¿no? Así es. Permítame ir a una pausa. Al retornar quiero preguntarle si ha escuchado entre las propuestas de los candidatos el abordaje a esta problemática tan importante de los conflictos sociales. Volvemos.